Muy bien, vamos a compartir en este día este tema que se titula Fidelidad en tiempos de dificultad. Ese es el título. Fidelidad en tiempos de dificultad. Dice en el Salmo 107, 19 al 21. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este salmista dice algo muy importante, especialmente cuando estamos pasando en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia. ¿Qué debemos hacer en esos tiempos? Porque todos pasamos. Todos pasamos momentos de angustia, momentos de adversidad en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer en tiempo de adversidad? Aquí dice la palabra que clamaron a Jehová. Muy importante. Clamaron, buscaron a Jehová en el tiempo de adversidad, en el tiempo de angustia. Y dice, y Jehová los libró de sus aflicciones. Dice en el versículo 20 algo también muy importante. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Repito, envió su palabra. ¿Será tan importante la palabra de Dios? Aquí dice que su palabra nos da sanidad. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con Dios, para con los hijos de los hombres. Y cuando decimos la palabra, estamos hablando de declarar la palabra de Dios. Miren lo que dice acá en el 3. Dice en Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esta es la declaración, esta es su palabra. Y dice que su palabra nos va a sanar. Qué interesante es poder repetir, que esté constantemente en nuestra boca esta palabra, creer en esta palabra y vivir lo que dice esta palabra. Quizás estás pasando momentos de enfermedad. No te canses de repetir la palabra de Dios. Ten fe que la palabra de Dios te va a sanar. Así que yo cuando entendí esto, no me canso de repetir y declarar su palabra, creer su palabra, como dice aquí, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Así que en los tiempos de adversidad tenemos que clamar, tenemos que memorizar, declarar su palabra. Este otro salmo nos dice cómo se siente una persona que está pasando momentos difíciles. Miren, es interesante cómo se expresa el salmista cuando una persona está pasando por momentos de dificultad. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. Y muchas veces podemos sentirnos así. Nuestra alma está totalmente agobiada, hastiada de males, enferma. Mi vida está cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Y esta frase me hace pensar, soy como hombre sin fuerza. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos de dificultad, nos sentimos así, hermanos, hermanas, sin fuerzas, con nuestra alma agobiada. Este es el sentimiento que pasamos muchas veces
cuando estamos en momentos de dificultad. Dice en el versículo 5, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y fueron arrebatados de tu mano. Otro sentimiento que hay cuando estamos pasando de momentos de dificultad, nos sentimos abandonados por nuestros seres queridos. Aún a veces pareciera que nos sentimos abandonados por Dios. Dice en el versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Ahí a veces nos sentimos que ya hemos tocado fondo, nos sentimos en un hoyo profundo en nuestra vida, y ese es el momento más difícil que pasamos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con tus ondas. Nos sentimos afligidos, nos sentimos agobiados. Dice en el versículo 8, has alejado de mí tus conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Por eso les digo, este salmo es una descripción de cómo uno se siente cuando está pasando por momentos de dificultad. Nos sentimos abandonados, nos sentimos que estamos en un hoyo profundo, nos sentimos afligidos, sentimos que estamos encerrados, atados. Dice en el versículo 9, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido mis manos. ¿Sí? Estamos clamando y pareciera que a veces no recibimos respuesta. Y estas son las cosas, los sentimientos que hay. Vamos a ver ahora la vida de un hombre llamado Job. Quizás conocen la historia, pero me llamó mucho la atención algunos detalles de la vida de Job. Comienza en el versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Tremenda descripción de un hombre que dice que era perfecto, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal y tenía mucha riqueza. Un hombre que lo tenía todo. Estaba en paz con Dios, tenía su familia, tenía sus posesiones. Esta es la vida que nos muestra la palabra de Dios de la vida de Job. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Job? Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasó? Empezó a recibir malas noticias Job. Empezaron a salir malas cosas, empezaban a destruirse toda su riqueza, todo lo que tenía, y me imagino el corazón cómo estaba de Job. Todavía estaba hablando cuando vino otro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
solamente escapé yo para darte la noticia. Saben, yo no sé si has pasado, pero algo similar. Quizás muchos han tenido problemas, pero lo que estaba pasando Job era tremendo. Estaba perdiendo todo lo que tenía, estaba perdiendo su familia, sus hijos, los 10 hijos. Tremendo. A veces cuando hay gente que en estos tiempos de pandemia murieron seres queridos, pero miren, aquí Job había perdido sus 10 hijos al mismo momento. ¿Se imaginan cómo estaba el corazón de Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Saben? Aquí vemos una reacción tremenda de un hombre que decía y seguramente tenía muchas preguntas, porque en este caso Job no estaba pagando las consecuencias de su pecado. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacer, que muchas veces los justos sufren las consecuencias del pecado de este mundo. Repito, muchas veces los justos sufren las consecuencias del pecado de este mundo. Y esto es lo que le estaba pasando a Job. Job es el claro ejemplo de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesús era un hombre justo. Jesús era perfecto, pero Él sufrió. ¿Se dan cuenta? Él sufrió. Jesús sufrió también injustamente, o sea, sufrió por la maldad de este mundo. Él no tenía que haber sufrido, pero sufrió porque este mundo está bajo el maligno. Y muchas veces pasa eso. Hay gente que está pagando las consecuencias de sus errores. Pero también sucede que hay gente que a pesar de que no ha hecho nada malo, está sufriendo. Así como Job, así como Jesús. Yo quiero que usted entienda esto, que es muy importante. Porque Job se preguntaba, seguramente decía, pero ¿por qué? Si yo no hice nada malo, ¿por qué me está pasando esto? Yo soy un hombre justo y tantas cosas. Seguramente él decía y se alababa a sí mismo de lo que como él era y decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor Dios. Pero aquí vemos una clara respuesta ante la adversidad. Ante la adversidad, Job declaró: bendito sea el nombre de Dios. Si Él quiso darme, está bien. Si Él quiso quitarme, está bien. Seguramente tendrá algún propósito. Eso dice al final. Job no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Job sabía que lo que le estaba pasando tenía un propósito. Y esto es lo que muchas veces tenemos que pensar, mis hermanos, cuando estamos pasando por tiempos de dificultad. Tenemos que pensar, primero dar gracias, aceptar que Dios es el soberano. Él nos puede dar y Él nos puede quitar todo. Y tenemos que comprender que desde el día que tú te pusiste en las manos de Dios, ¿te acuerdas cuando tú te entregaste al Señor?
¿Qué le dijiste? Señor, te entrego mi vida está en tus manos. Desde ese momento ya tu vida tiene un propósito y lo que te pasa es con un propósito. Es muy importante entender eso. Este relato detalla la vida de un hombre que sufrió dolor emocional, sufrió dolor físico, aún sufrió mentalmente, tanto que Job deseó nunca haber nacido. Si tú lees con calma el libro de Job, tanto fue el sufrimiento, porque no solo perdió todo lo que tenía, aún su cuerpo lo cubrió una enfermedad que decía hubiera no haber nacido. Estaba tan mal y justamente a veces una persona que pasa por momentos de dificultad quizás le pasa este pensamiento: ojalá no hubiera nacido, porque es fuerte los tiempos de dificultad, de enfermedad, de dolor. Tal vez te has sentido así en algún momento de tu vida. Pero ¿cómo respondió Job ante esta situación tan difícil? ¿Qué hizo Job? Se humilló ante Dios, buscó a Dios, clamó a Dios y aceptó el propósito de Dios. En otras palabras, fue fiel a Dios. No se quejó, no reclamó. En esos momentos de dificultad, él fue fiel. Él aceptó. Si el Señor en un momento le dio todo, en otro momento le quitó todo. Dice en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en ceniza, en medio de ceniza. Este versículo nos hace entender. Yo quiero que tú pienses en esto. Hemos dicho que a veces los justos sufren en este mundo porque este mundo está bajo el maligno. Está Satanás y él es el causante de nuestra dificultad. Él es el causante. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis hermanos, ¿con quién tenemos que batallar en tiempos de dificultad? Es con el enemigo. Satanás y todas sus huestes son las que están causando tanto mal y tanto daño en este mundo, porque el hombre se lo ha permitido. Lamentablemente esto comienza desde Adán y Eva, cuando por causa del pecado trajeron maldición a todo este mundo, y el pecado del hombre trae maldición a este mundo. Este mundo está bajo el maligno. Gracias a Dios que hay una iglesia que está estableciendo el reino de Dios, y hay los hijos de Dios, estamos ahí, pero de todas maneras la iglesia está en medio del maligno, y ese maligno nos afecta. Por eso sufrimos, porque nos afecta. En este momento estamos en este mundo, el reino de Dios está aquí, pero alrededor está el maligno que nos afecta. Por eso sufrimos. Sufrimos porque el enemigo nos está atacando. Primero hay que tomar en cuenta eso. Capítulo 2, versículo 9 de Job dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, la mujer, la esposa de Job, me imagino que cuando lo veía no podía soportar verlo así a su esposo. Pero el consejo que le dio la mujer era totalmente contrario a lo que Job quería. Job quería perseverar pacientemente, esperar el tiempo de Dios para que, si Dios quería, quitara toda esa enfermedad de su cuerpo. Pero la mujer buscó el camino más fácil. Maldice a Dios y muérete. Y justamente lo que te dice el enemigo, muchas veces cuando estás pasando por momentos de dificultad, ya maldice a Dios y suicídate. Y eso mucha gente le escucha al enemigo y le hace caso. Ahí está el enemigo usando, a través de otras personas, te lanza esas ideas, te lanza esos mensajes. Date cuenta y no recibas esos mensajes del enemigo, aún a través de personas cercanas que te dicen: maldice a Dios y muérete. No te dejes presionar. Sé fiel hasta la muerte. Pelea la buena batalla. Como dijo Pablo: he peleado la buena batalla y he alcanzado, ¿no?, mi corona. Job estaba peleando la buena batalla, a pesar de que vino su esposa, la persona que más le tenía que animar, orar por él. No soportó su esposa y le dijo algo totalmente equivocado. Su mujer quería que negara a Dios y se muriera. Tremendo. Hay que tener mucho ojo a quién escuchamos en momentos de adversidad. Escúchale a Dios, no escucha a tu amigo, a tu vecino, no, escucha el consejo de Dios. Mire lo que pasó en el capítulo 2, 11, el 13, y 3 amigos de Job, Elimás temita, Bildad sunita, Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron, lloraron a gritos. Cada uno de ellos se rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aparecieron los amigos de Job, que realmente quedaron sorprendidos de la situación que estaba viviendo Job. Lloraron a gritos por verlo así a su amigo. Pero en este caso vemos que sus amigos, en vez de animarle, así como tenía que haber recibido el ánimo de su esposa, ¿qué hicieron sus amigos? Lo juzgaron. Algo habrás hecho mal, por eso te está pasando esto, Job. Y sabemos, como os dije al principio, a veces los justos sufren por causa del maligno de este mundo. No entendían eso. Sus amigos no entendían que era una situación que a veces pasamos en esta vida, aunque nosotros no hayamos causado esa situación. Sus amigos pensaban que sí, Job algo habrá hecho, por eso Dios le estaba castigando. Pero sabemos que Job, y como dice al principio, era un varón perfecto. No había mal. Entonces, no entendía a sus amigos. Y así, muchas veces cuando estamos pasando momentos de dificultad, vienen muchas personas a juzgarte, a condenarte.
Eso es lo que le pasó a Job. Muchas veces sufrimos, repito, por los ataques del enemigo. Nuestra pelea no es con las personas. Nuestra pelea es con el enemigo, con Satanás. Acuérdate de eso. Debemos aceptar los buenos y malos momentos de la vida. Job disfrutó de los buenos momentos, pero también aceptó los malos momentos. Y a veces nos sucede esas cosas, mis hermanos. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo claramente que nosotros, los hijos de Dios, en este mundo vamos a pasar momentos de aflicción. Job estaba pasando momentos de aflicción. Jesús pasó momentos de aflicción. Pablo pasó momentos de aflicción, pero pelearon la buena batalla. Confiaron en Dios, esperaron en Dios y lograron la victoria. ¿Qué hacen muchas personas cuando están pasando por momentos de dificultad? Se rinden, maldicen a Dios y se mueren. Eso es lo que quería su esposa. No te rindas. No te rindas. Sabemos que a veces puedes estar pasando momentos difíciles. Sigue adelante. Sigue confiando en Dios. Sigue esperando. Sigue orando. Sigue declarando su palabra. Y el Señor te dará la victoria. Acuérdate, estamos bajo un mundo que está bajo el maligno. En Job 6, 8 al 10 dice: si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara, qué anhelo. Si Dios se decidiera a destrozarme por completo, descargar su mano sobre mí y aniquilarme. Aun si me quedara en este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Miren, el libro de Job dice que un año estuvo orando. Un año estuvo orando Job, preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué está pasándome esto? Pero yo no voy a hablar en contra de ti. No negó las palabras de Dios. ¿Sí? Dice también, versículo 23, ¿quién diese ahora mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que me escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y miren lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Miren, Job sabía que en esta vida podemos estar sufriendo muchas veces, pero dice Job: yo sé que mi Redentor vive y veré a Dios. Mis hermanos, tenemos una vida pasajera en este mundo, unos años, pero tenemos que tener la esperanza de que cuando partamos a la presencia de Dios, vamos a ver a Dios. Él es tu Redentor. Esto Job sabía. Sabía que si el Señor quería, le iba a quitar su vida, pero él tenía la firme esperanza de que iba a ver a Dios. También dice en el 42, versículo 1, dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Por eso me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Job, después de tanto sufrimiento, después de un año de haber esperado pacientemente, Dios le habló. Dios le habló, y si tú lees, le responde Dios. Después de un año, le responde Dios y le dice: Job, yo soy el dueño de la vida, de la muerte.
soy el dueño de todo lo que he creado. O sea, en otras palabras, Job, ¿por qué me tienes que estar preguntando? Yo sé por qué hago las cosas así. Por eso dice Job, yo ahora entiendo que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Me retracto, me arrepiento. Y miren lo que dice después de esta declaración. Miren lo que dice la palabra. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor le aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Esta es la parte final de la vida de Job. Después de haber sufrido casi un año, Dios le responde. Él entiende después Job que no tenía por qué reclamarle nada a Dios y tenía que aceptar su voluntad. Y dice algo muy importante, que Job oró por sus amigos. Job oró por la gente, por su esposa seguramente, por sus amigos, por todos aquellos que lo habían condenado, por todos aquellos que los habían juzgado. Y me hace pensar lo que dijo Jesús cuando estaba crucificado. ¿Qué dijo? Señor, él oró también y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo estaba orando Job ahora. Él no se enojó tampoco y pidió bendición para sus amigos, aún seguramente para su esposa. Y cuando él perdonó a aquellos que le habían juzgado, Dios le restauró todo lo que tenía. Es importante entender que muchas veces en tiempos de dificultad, Dios permite que pasemos esos tiempos para que veamos nuestro corazón, para que perdonemos a aquellas personas que nos han lastimado, ofendido. Tenemos que perdonar. Es muy importante. Job hizo eso. Perdonó. Y después que perdonó, Dios lo bendijo. Acuérdate de eso. Terminamos con esto. A veces no entendemos por qué vienen a nuestra vida tantas adversidades. Repito, a veces sufrimos porque nosotros provocamos a ir al Señor con nuestros pecados. Pero muchas veces pasamos momentos difíciles aunque no hayamos pecado. Este mundo está bajo el maligno desde el principio. Y ese maligno nos afecta. Nos afecta a los hijos de Dios, por eso muchas veces sufrimos. Porque estamos en medio de un mundo lleno de maldad. Es importante comprender que Dios tiene un propósito de todo lo que nos pasa. Si estás pasando momentos de adversidad, Señor, dile, yo sé que tienes un propósito. Yo sé que tú me vas a ayudar. Voy a esperar en ti y sé que me darás la victoria. Algo me quieres enseñar. Algo quieres hacer con esta situación que estoy pasando tan difícil. Job pensaba que era justo por sus méritos y se dio cuenta que Dios es soberano. Si una de las cosas también Job dijo en un momento me arrepiento es porque, claro, él decía, pero si yo no hice nada malo, ¿no? Y la Biblia dice que no hay justo en este mundo. Todos hemos pecado, ¿no? Solo Dios, solo Jesús no ha pecado. Entonces, Job también en estos momentos se miraba a sí mismo, estaba orgulloso de su vida y no se dio cuenta que Dios es el soberano. Para terminar, vemos que Job fue paciente ante la adversidad y fue restaurado, repito, cuando oró por aquellos que lo juzgaban. Así que mis hermanos, yo sé que esta palabra te ha hecho entender muchas cosas y quizás estás pasando por momentos de dificultad.
en tu salud o con otros problemas. Sé paciente. Declara la palabra de Dios. Aceptemos los momentos buenos y malos. Peleemos la buena batalla y el Señor nos dará la victoria. Señor amado, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque a veces sufrimos momentos de adversidad. A veces no comprendemos por qué nos pasan cosas. Pero tú eres el dueño de la vida y la muerte. Tú nos das y tú nos quitas. Y nosotros seremos fieles. Pelearemos la buena batalla. Esperaremos en ti. Examinaremos nuestro corazón para que no haya raíces de amargura. Gracias por los momentos de dificultad que pasamos. Quizás alguno de mis hermanos está pasando momentos de dificultad. Señor, fortalece sus vidas. Ayúdales a perseverar hasta el final. Danos autoridad para deshacer las obras del enemigo también. Gracias porque en el nombre de Jesús declaramos que somos libres de toda acechanza del enemigo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.